Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues, el día de hoy vamos a ver lo que es a seguir con estos de los vectores y pues ahora toca el turno de ver el método del polígono. Como les decía, estos métodos gráficos pues no nos vimos porque es complicado verlos de una forma digital o virtual. Entonces, pues solamente los vamos a mencionar, pues para que sigan como ejemplo, ¿no? Pero bueno, nos estamos metiendo un poquito más en la cuestión de métodos analíticos. Entonces, fíjense, el método del polígono básicamente consiste en trazar uno tras otro de los polígonos, de los vectores. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A, después va el vector B, después va el vector C, luego el vector D, y finalmente donde quedó el vector D, y del inicio se traza el vector resultante. Y este sería el vector resultante del método del polígono. Por ejemplo, dice, termina gráficamente la magnitud y la dirección de las fuerzas resultantes del sistema siguiente de fuerzas. Dice, fuerza 1, 80 newtons a 0 grados, fuerza 2, 100 newtons a 45 grados, fuerza 3, 110 a 150 grados, y fuerza 4, 160 newtons a 200 grados. Entonces, primero dibujamos nuestra fuerza 1, aquí está, ¿ya vieron? Tomamos la escala de cada uno, son 10 newtons, perdón, cada 10 son 20 newtons, para que nos den 80, para que 4 por 2, 80. Y aquí está a 0 grados, ¿ya vieron? Después el segundo que es 100 a 45 grados, entonces a partir de este a 45 grados, ¿ya vieron aquí cómo se está haciendo el vector? A partir de este hay que graficar ahora el 3, que es 110 newtons a 150 grados, entonces más o menos ver como para este lado. Ahí está, miren, aquí están los 150 grados, se traza aquí el cuadrito y a 150 grados. Y finalmente el vector 4, perdón, que nos dice que es 160 newtons a 200 grados. Entonces, 110 newtons a 200 grados, y ahí está. Finalmente ya nada más se dibuja el vector resultante, que es de aquí a acá. Y pues aquí ya nada más con la regla, como les decía, se mide, y de acuerdo a la escala que has tomado, pues bueno, según esto la respuesta es 110 newtons, y mides obviamente aquí el grado, y fue 142.5. Obviamente la desventaja de estos métodos gráficos es que no son exactos, y que bueno, imagínate, para magnitudes exactamente, exageradamente grandes, pues sería muy difícil hacer la gráfica. Entonces, por eso existen métodos analíticos. Y en este sentido lo que vamos a ver es los componentes perpendiculares de un vector. Para calcular el componente de un vector, es decir, sus componentes en X y en Y, vamos a determinarnos por las siguientes fórmulas. Por ejemplo, para el vector X vamos a multiplicar lo que vale el vector por el coseno de su ángulo. Y para el vector Y, para su componente en Y, perdón, lo que vale el vector por el seno del ángulo. Obviamente esto se va a hacer para cada uno de estos vectores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que sacar la componente de fuerza 1 en X y en Y, la componente de X y Y en fuerza 2 y así sucesivamente para cada uno de ellos, que es lo que ahorita vamos a hacer. Y para calcular el vector resultante, ocupamos el teorema de Pitágoras, o sea, las sumatorias de los vectores en X más la sumatoria de los vectores en Y. Y finalmente para el ángulo, pues con la misma fórmula del método del triángulo, rectángulo, ¿no? La sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X y esto le sacamos la tangente a la menos 1. Vemos algunos ejemplos que les puse aquí. Se determinan los componentes rectangulares del vector D igual a 500 metros a 120 grados. Aquí te está diciendo que este vector vale 500 metros. Entonces, digo, no lo voy a hacer, no tiene caso estar haciendo tanta cuenta en el pizarrón, entonces nada más lo ponemos aquí con el material. Dice que son, obviamente, sustituyes como vale 500, entonces vamos a sacar primero su componente en X. Sería 500 metros por el coseno de 120. Y ya está. Nos sale menos 250. Y si se fijan, ¿por qué salió negativo, profe? Pues es normal, porque acuérdense que aquí la componente en X, a los 120 grados, ¿en dónde está? Pues está en dónde? En las negativas. Por eso es que nos dan negativos, ¿sale? Aparte, cuando ustedes saquen la cuenta con la calculadora, pues les va a dar menos 250. Y finalmente, ahora su componente en Y va a ser lo mismo, pero en lugar de poner coseno, como aquí, ahora aquí vamos a poner seno, ¿ya vieron? Entonces nos da 433. Y es lógico que nos dé positivo. ¿Por qué? Porque este vector, su componente en Y, ¿dónde está? En el lado positivo, ¿ya vieron? Y aquí en la X está en el lado negativo. Si el vector hubiera estado de este lado, o sea que hubiera sido, no sé, unos 60 grados, entonces las dos componentes hubieran sido positivas, ¿sale? Veamos otro ejemplo. Dice, determina los componentes rectangulares del vector V 80 metros al suroeste. Este sí lo voy a hacer en el pizarrón, porque aquí ya no nos está dando los grados, sino nos está diciendo al suroeste. Bien, aquí ya tenemos entonces un poquito esto, ahí está. Tenemos aquí ya
el vector que nos dice que 80 metros al suroeste, entonces, como les he comentado siempre, grafiquen o pongan su cuadrante, ¿sale? Ahí está. Entonces aquí tengo norte, sur, este y oeste. Entonces dice que este vector va a 80 metros al suroeste, entonces como es suroeste va para acá. ¿Vieron? Entonces lo voy a poner aquí. Ahí está. Obviamente aquí ¿cuántos voy a tener? Pues 45 grados. ¿Sale? Ahora, lo que tenemos que hacer es, obviamente, no podemos ocupar el ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Porque no es el ángulo real. El ángulo real, recuerden que es toda esta parte, partiendo desde el 0 hasta donde llegue el vector. Entonces, para sacar ese ángulo teta, le voy a poner aquí teta, voy a poner entonces aquí el 45. ¿Y qué me está faltando? Sumarle ¿cuánto? 180. Recuerden, si aquí está en el primer cuadrante, no le hago nada al ángulo. Si está en el segundo cuadrante, lo que voy a hacer para ese ángulo, le voy a restar que, pues obviamente, 180 menos teta, o el ángulo que te esté dando aquí. En el tercer cuadrante, recuerden que para el ángulo lo que tengo que hacer es 180 más lo de teta, lo que vimos en la sección 3 fue. Y en el cuarto cuadrante, recuerden que el ángulo va a ser igual a 360 menos lo de teta, ¿no? Entonces, a raíz de esto, como tengo aquí 45 grados, entonces para este ángulo teta, lo que tengo que hacer es sumarle 180, ¿me vieron? Entonces voy a ponerle aquí 180 más 45. ¿Sale? Entonces, ya una vez yo que realice el ángulo teta, entonces me va a decir que teta va a ser igual a 225. Entonces, ahora sí ya puedo sacar las componentes. Voy a sacar mi componente en X. Me va a quedar que el vector en X va a ser igual al vector por el coseno de teta o el ángulo. Entonces, Vx va a ser igual al vector, ¿cuánto vale? Los 80. Y lo vamos a multiplicar por el coseno de 225. Y lo mismo para el vector en Y. Dice que la fórmula es Vy es igual al vector por el seno de teta. ¿Me vieron? Entonces, Vy va a ser igual a los 80 por el seno de 225. Entonces, aquí ya saco mis resultados. ¿Sale? Entonces voy a hacerlo esto con la calculadora porque, pues bueno, es complicado. Lo de los senos, solamente que tuviera yo un... Antes se sacaba con una tablita, pero bueno, ahorita ya con las calculadoras pues es más sencillo. Entonces, fíjense, voy a sacar el primero, sería 80 por el coseno de 225. Y ahora me da menos 56.56. Son metros sobre segundos, ¿verdad? Y vamos a sacar el último, que nos dice que son 80 por el seno 225. Y fíjense, nos dio, pues nos da la misma cantidad, ¿ya vieron? 56.56. Y esto es normal y lógico porque al final y al cabo el vector está situado en medio. Entonces, pues por eso es que nos dan las mismas cantidades. Aquí nada más la cuestión va a ser que, como pueden observarse, en el vector que da en el tercer cuadrante, tanto X como Y son negativas, y eso es correcto. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esa sería la solución para este componente de vectores. Bueno, aquí como ustedes pueden observar, pues bueno, aquí les puse el contenido y pues realmente pues queda lo mismo, ¿no? Entonces, ya nos da. Dice, ahora calcula la magnitud y dirección del vector resultante del siguiente sistema de fuerzas. Aquí ya se le complica un poquito porque ya nos dan más componentes y más fuerzas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar la relación de ambas, ¿sale? O sea, de todas, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco con cada una de estas y lo vamos a ir encontrando, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, si pues no hay ningún problema, ¿no? Como se pueden ustedes fijar, está a 140 a 60 grados.
Pero, por ejemplo, en este caso, la fuerza 2 dice que es 60 newtons a 40 grados del noreste. O sea, la fuerza 2 dice a 40 grados del noreste, entonces está aquí abajo. ¿Se vieron? Entonces, luego dice la fuerza 3, 100 newtons al oeste, entonces este pues prácticamente está aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ir graficando cada uno de estos para que quede mejor ejemplificado en el pizarrón. Bien, fíjense, ya que ya coloqué todos los vectores que tenemos, con las fuerzas en este sentido que también son vectores, entonces ahora lo que voy a hacer es colocarlos en un plano imaginario para saber más o menos en dónde están. ¿Sale? Entonces, fíjense, voy a poner aquí mi cuadrante, ¿sale? Aquí pongo, lo voy a poner de la distinta manera, fíjense, aquí va a estar el norte, sur, este y oeste. Aquí tenemos 0 grados, bueno, los voy a poner con otro color para identificarlos de mejor manera. Entonces, fíjense, aquí está 0 grados, aquí 90 grados, aquí 180 grados y aquí abajo 270 grados. Ahora bien, fíjense, lo que voy a hacer es voy a ir graficando cada uno de mis cuerpos, pero en este sentido, los que tengo dudas. Por ejemplo, en este no tengo dudas porque ya me está dando el ángulo que son a 60 grados. Voy a graficar el vector 2 que dice 60 newtons a 40 grados del noreste. Entonces, noreste está de este lado, entonces este vector 2 va a estar aquí. ¿Se vieron? Y me dice que va a estar aquí a 40 grados. Entonces, lo que voy a hacer es voy a calcular aquí, lo voy a ir haciendo de este lado, ¿sale? Para que más o menos lo vayamos viendo. Para el vector, el ángulo 2, θ 2, dice que como está a 40 grados, entonces, ¿en qué cuadrante me quedó en el segundo? ¿Y cómo quedamos? Lo voy a poner aquí las reglitas. En el segundo cuadrante quedamos que para el ángulo va a ser igual a, bueno, le voy a poner el ángulo así, a 180 menos θ. Aquí en el tercer cuadrante va a ser igual a, bueno, lo voy a poner más abajito para que no tengamos problemas con ese gráfico, un vector. Sería igual a 180 más lo de θ. Y aquí en el cuarto cuadrante me va a quedar a 360 menos lo de θ. Entonces, fíjense, como me quedó en el segundo, entonces tengo que hacer 180 menos θ. ¿Me vieron? Entonces tengo que poner 180 menos el ángulo θ. Entonces, por lo tanto, aquí 180 va a ser menos θ. ¿Cuánto vale θ? En este sentido, vale 40 grados. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, en ese sentido, ¿cuánto me queda mi ángulo 2? Me va a quedar 140 grados. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer ahora, aquí le voy a borrar y ya no le voy a poner al noreste y todo eso, sino le voy a colocar el ángulo que en realidad tiene, que es de... Déjenlo borro porque ya se manchó. ¿Listo? Entonces, a 140. Entonces, en realidad está a 140 grados. Muy bien. Vamos ahora con el tercer vector. Fíjense. Voy a borrar esta parte de aquí. Lo vamos a ir haciendo aquí para que veamos bien todas las similitudes, ¿sale? El tercer vector dice que está a 100 newtons al oeste. Entonces, aquí pues básicamente está aquí. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuántos grados tenemos? Pues 180. Entonces, voy a borrarlo. Y es el tercer vector. En realidad, creo que ya me está manchando mi borradorcito. En realidad está a ¿cuánto? A 180 grados. Muy bien. Voy con el vector 4. Me dice que es 30 newtons a 20 grados del suroeste. Entonces, suroeste, entonces acá. Entonces, básicamente está más o menos aquí. Y aquí tiene 20 grados. Este sería para la fuerza 3. Entonces, voy a calcular mi ángulo 3. Como está en el 3, entonces tengo que decir que va a ser 180 más lo de θ. Entonces, va a ser 180 más los 20 grados de acá. Entonces, ¿cuánto me va a dar aquí? 200 grados. Entonces, en realidad, aquí fíjense, no está a 20 grados del sureste, sino para los cálculos matemáticos, vamos a decir que está a 200 grados. Vamos con la fuerza 5, dice como 100 newtons al sur. ¿Y al sur cuántos grados tenemos? Tenemos 270 grados. Entonces,
aquí en realidad no está en sur, sino estamos para convertirlo a grados para el cálculo matemático, pues entonces está a 270 grados. Muy bien. Y finalmente el último nos dice que 80 newtons, ¿hacia dónde? 80 newtons a 15 grados del sureste, entonces en realidad está acá, ¿no? Más o menos voy a poner aquí, entonces aquí tiene 15 grados. Esta sería mi fuerza 6. Entonces, lo que tengo que hacer es esta fórmula de aquí, 360 menos los 15 grados. Entonces, en realidad aquí tenemos, ¿cuántos tenemos? Tenemos 345 grados. Ahí quedó. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante que lo manejen, que lo tengan en cuenta para todo lo que vamos a ocupar. ¿Sale? Entonces, si quieren ahí le pueden poner pausa, imprimir la pantalla, lo que quieran. Entonces, también acuérdense que se los puse en las primeras sesiones, entonces no hay tanto problema. Entonces, realmente estos son los ángulos con los que vamos a trabajar. ¿Sale? O sea, aquí lo que tengo que hacer es cambiarle. En realidad, este no está a 15 grados, sino está a 345 grados. Esto es muy importante que lo hagan antes de comenzar con los cálculos de un sistema de vectores de múltiples. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ya con estos ángulos y con los valores que tengo, voy a proceder a hacer mis cálculos matemáticos. Bien, voy a proceder a hacer mis cálculos. Entonces, voy a calcular mis componentes para mi fuerza 1. Entonces, mi vector en X, ya quedamos que va a ser lo del vector, o sea, 140 por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto vale el ángulo? Vale 60 grados. ¿Sale? Voy a ponerlos de otro color, los vectores en Y, para que notemos un poquito la diferencia. Y mi vector Y va a ser igual a 140 por aquí no sería coseno, sino sería seno. Seno de 60. Voy a ponerlos primero todos completitos y ya después hacemos los cálculos. Para mi fuerza 2, me dice que mi vector X va a ser igual a ¿cuánto vale? 60 newtons. Entonces pongo aquí 60 newtons por el coseno de 140, ¿sale? Y lo mismo el vector Y va a ser igual a los 60 newtons por el seno de 140. Ay, perdón, es que no lo puse de color rojito. Déjenlo cambio para que identifiquemos y tengamos en cuenta los vectores, ¿sale? Entonces aquí sería vector en Y de la fuerza 2, si quieren le podemos poner aquí 2, sería aquí le voy a poner 1, 60 newtons por el seno de 140. Voy a hacer lo mismo ahora para mi fuerza 3, lo más probable es que no me quepa, pero bueno, no hay problema, nos anotamos de este ladito o por acá abajito, para que no, o si no ocupo esta parte del pizarro. Bien, entonces, aquí sería la fuerza 3, es 100 newtons por el coseno de 180. Ah, perdón, no le dejé aquí el espacito. Voy a hacerlo para que vayan viendo cómo va quedando. Lo pongo abajo, no hay problema. Bueno, aquí entonces pongo mi fuerza 3. Me va a quedar, entonces quedamos que el vector en X, va a ser igual a 100 newtons por el coseno de 180. Y voy a poner ahora el que sigue, que mi fuerza en Y, voy a poner aquí 3, es igual a 100 newtons por el seno de 180. Y ya voy a poner este es 2 y este es 1. ¿Sale? Voy a poner de este lado el vector, la fuerza 4, su vector en X del 4 va a ser igual a 30 newtons por el coseno de 200. Aquí voy a poner la fuerza 5, dice que es
el vector nx5, este es igual a 100 newtons por el coseno de 270. Y aquí, pues aquí me cabe mi vector 6, vector, ya no me cabe. Si no, mejor, los voy a hacer primero estos tres para que no andemos haciendo revoltijo, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a sacar primero esos resultados para que, como les decía, no estemos haciendo tanto revoltijo y los tengamos presentes. Entonces voy a empezar con el primerito, fíjense. Dice que es 140 por el coseno de 60. Y fíjense, me dio 70, ¿ya vieron? Entonces voy a poner aquí 70. Voy a sacar ahora el vector en Y, sería 140 por el seno de 60. Ahí está, ahí. Y me dio 121.24. Lo voy a poner aquí, serían 121.24. Muy bien, voy a calcular el que sigue. Sería 60 por el coseno de 140. Medio negativo. Eso es lógico porque la X ahí va a estar ¿en qué? En el lado negativo. Entonces me dio menos 45.96. Entonces aquí me va a dar menos 45.96. Voy a calcular el que sigue. Sería 60 por el seno de 140. Obviamente este nos va a dar positivo. Miren, aquí está. Nos dio 38.56. ¿Sale? Entonces nos dio 38.56. Vamos con el que sigue, con la fuerza 3. Aquí, fíjense, ojo, como está del lado oeste, entonces a este nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque es lógico. Como está del lado oeste, no tiene, está directamente en el vector X. Y aquí, por ejemplo, este nos va a dar menos 100, porque pues obviamente sería negativo, fíjense. Eso nada más son como que por cuestiones lógicas, pero lo hago en la calculadora para que no quede duda. Miren, ¿lo vieron? En lo que les decía, nos da menos 100. ¿Lo vieron? Porque es lógico, están del lado de las X. De X negativas, entonces sería por 1, entonces nos va a dar menos 100. Y aquí este nos va a dar 0. Porque obviamente como está directamente en el vértice de las X, pues no va a haber nada en Y. Pero lo voy a hacer sin ninguna, de todas formas en calculadora para que no haya problema. Fíjense, les da 0. Ahí está. Entonces aquí tengo 0 minutos. Entonces, voy a anotar estos valores aquí abajito, ¿sale? Para tenerlos, para pues conseguir con los demás cálculos. Entonces voy a poner aquí que mi vector X es igual a 60 newtons. Voy a anotar aquí todas las X. Mi vector X2 dice que es igual a ¿cuánto? A menos 45.96 newtons. Y mi vector X3 dice que es igual a menos 100 newtons. Y acá voy a anotar los de Y. Entonces aquí dice que mi vector Y1 es igual a 121. Vamos por acá. Mi vector Y1 dice que es igual a 121.24 newtons. Mi vector Y2 es igual a 38.56 newtons. Y mi vector Y3 dice que es igual a 0 newtons. Entonces, ahora sí, voy a borrar esta parte para poder hacer los demás cálculos de los demás vectores. Obviamente, pues si tuviéramos en el aula y con un pizarrón más grande, pues en uno solo, pues lo ocuparíamos, pero pues bueno, este pizarrón está un poquito pequeño, pero bueno, también igual uno más grande siento que no se vería tanto en la pantalla. Bueno, entonces, vamos a calcular ahora los demás vectores, ¿sale? Fíjense, aquí voy a calcular ahora, me quedé en el 4, entonces voy a calcular el vector 4, y fuerza 4. El vector en X del 4 va a ser igual, ¿cuánto vale? 30 newtons por el coseno, ¿de cuánto? De 200. Y ahora voy a ponerle el de Y, por eso que lo estoy poniendo de rojito para que no tengamos aquí problemas.
Esto va a ser igual a ¿cuánto? Lo mismo, 30 newtons por el seno de 200. Mi fuerza 5 va a ser el vector x5, es igual a ¿cuánto? A 100 newtons por el coseno de 270. Y lo mismo voy a ponerle aquí mi vector en y5. Esto va a ser igual a 200 newtons por el seno de 270. Y ya finalmente mi último vector, la fuerza 6, va a ser igual al vector x6, quedamos que vale 80 newtons, por el coseno de 345. Y aquí de la misma manera, pues lo vamos a hacer aquí abajito. El vector x6 va a ser igual a los 80 newtons por el seno de 345. Entonces voy a empezar a hacer mis cálculos. Entonces, comienzo con el primero. Dice que es 30 newtons por el coseno de 200. Y me da menos 28.19. Entonces, aquí le coloco que es menos 28.19. Y es lógico porque pues está en el lado negativo de los x. El otro también nos va a dar negativo, entonces sería 30 por el seno de 200. Y si nos da un valor, fíjense, de menos 10.26. Ahí está. Aquí nos quedaría menos 10.26. Vamos con el vector 5, que dice 100 newtons por coseno de 270. Ahí fíjense, ahí va a ser al revés. Como 270 está directamente en el sur, y ahí no va a haber componente en x, fíjense. Nos va a dar 0. Ahí está. ¿Vieron? Entonces aquí, pues es 0. Y finalmente vamos ahora al último, que nos queda, bueno, el otro cálculo nos queda 100 por seno de 270. Y nos va a dar menos 100. ¿Por qué? Porque está en el lado de las y negativas. Entonces nos da menos 100. Entonces aquí nos da menos 100. Y pues vamos a terminar el vector 6, que es el último, 80 por coseno de 345. Y nos da un valor, fíjense, de 77.27. ¿Sí, 27? Sí, 27. Y ya nada más el último, que sería 80 por seno de 345. Sí, sé que está un poquito extenso esta parte, pero bueno, así es esta situación, ¿no? Menos 20.7. Ahí está, ¿ya vieron? Y es lógico porque pues está en el lado de las y negativas. Esto sería igual a menos 20.7. Sí, sí. Entonces, ya encontramos ahora todos nuestros vectores. Ahora lo que prosigue, o lo que tenemos que hacer, es sumar todos estos vectores para encontrar nuestras sumatorias. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a encontrar cómo nos quedaría. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a anotar aquí, pues todos nuestros resultados, aquí en esta parte, para aprovechar el pizarrón, esto ya no lo vamos a ocupar. Voy a ocupar todos mis valores. Les recomiendo que, por ejemplo, que los hagan por medio de lista. Es decir, por ejemplo, aquí voy a colocar mis sumatorias de mis vectores en X. Entonces, quedamos que el primero era ¿qué? 70 newtons. El segundo, menos 45.96. El tercero, menos 100. El cuarto, menos 28.19. El quinto, 0. Lo voy a poner nada más por ponerlo, pero si ustedes quieren ya no lo pongan porque pues al fin y al cabo pues ese número no cuenta.
Y el último que es 77.27 newtons. Sale, ahorita sacamos la suma. Voy a colocar ahora mi sumatoria de vectores en Y. El primero era 121.24 newtons. El segundo, 38.56 newtons. El tercero, 0. Lo pongo si quieren, lo pueden omitir, no hay problema. El cuarto, menos 10.26 newtons. El quinto me dio menos 100. Y el último me dio menos 20.7. Entonces, igual, voy a sacar mi operación. Ya puedo borrar esta parte porque después de esto ya lo tenemos anotado de este lado. Si se fijan, es un proceso un poquito largo, a lo mejor ya se cansaron, dijeron, ya me cansé, pero bueno, esta situación es así, es un componente de vectores. Imagínense por un sistema de 20, ¿cuánto nos quedaría, no? Entonces, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a anotar entonces, ahora voy a anotar toda esta suma, me queda 70 menos 45.96 menos 100 menos 28.19, al 0 no lo voy a poner, y más 77.27. Entonces, fíjense, aquí me da un valor de... Sí. Menos 26.88. Entonces, lo voy a anotar aquí, menos 26.88 newtons. Y voy a hacer ahora lo de las de Y. Me va a quedar 121.24 más 38.56 menos el 0, pues ya no lo pongo, 10.26 menos 100 y menos 20.7. Y fíjense, me está dando un valor de 28.84. ¿Sale? Entonces aquí me da un valor de 28.84. Muy bien, van a decir, ya nos cansamos, pero no, todavía no terminamos. Nos falta encontrar ahora los, pues en este sentido, los valores para nuestras componentes y nuestro sistema de fuerzas. Entonces, voy a volver a borrar aquí para poder ocupar todo el pizarrón. Aquí sí ya es muy importante que este último vector sí lo grafique, ¿vale? Para que ustedes vean dónde te va a quedar tu vector resultante. Entonces, los voy a anotar aquí arribita. Entonces, fíjense, mi sumatoria de vectores en X fue igual a ¿cuánto? A menos 26.88 newtons. Y mi sumatoria de vectores en Y fue igual a 28.84 newtons. Entonces, voy a borrar esta parte porque ya la tengo anotada aquí. Y aquí voy a graficar mi sistema de fuerzas. Fíjense, voy a hacer una cuenta, como les digo, es muy importante que hagamos esto. Y aquí, si quieren, le pongo. Aquí voy a poner Y, X. ¿Sale? Entonces, fíjense. Como mi vector en X, ¿qué te está diciendo? Que es menos 26.86. Entonces, acuérdense que quedamos que aquí tenemos las X positivas y aquí va a ser la X negativa. Y aquí van a estar Y positivas y aquí Y negativas. Entonces, fíjense. Como es menos 26.88, ¿hacia dónde va el vector? ¿Hacia X positivas o X negativas? Pues obviamente para las X negativas, ¿no? Entonces, este vector lo voy a trazar para acá. Más o menos, ¿no? Obviamente aquí, pues, ya depende de las unidades, pero nada más es para orientarse, ¿sale? Ahí está. Aquí está mi vector en X. Mientras que mi vector en Y, ¿dónde está? Está en 28.84, entonces está en las Y positivas. ¿Lo vieron? Está de este lado. ¿Sale? Entonces, es más o menos para que vean dónde va a quedar el vector resultante. Obviamente, te va a quedar en qué cuadrante, en el segundo. Aquí te va a quedar en este segundo cuadrante. ¿Sale? Para que lo tomen en cuenta.
y no vaya a haber alguna situación que se les complique. Entonces, fíjense, como ya vimos que quedan las Ys, entonces lo que voy a hacer es, pues, graficarlo como un sistema de un triángulo rectángulo, que es uno tras otro. Entonces, aquí va a estar entonces el otro va a irse para acá, ¿no? Entonces aquí yo puedo decir que aquí está mis sumatorias de mis vectores en X, aquí están mis sumatorias de vectores en Y, y por lo tanto mi vector resultante va a ser de aquí para acá. ¿Vale? Este va a ser mi vector resultante. Y como les explicaba hace ratito, entonces, por eso es que nos queda, ¿en dónde? En el segundo cuadrante. Entonces, voy a proceder ahora sí a calcular mi vector resultante, que dice que es las sumatorias de mis vectores en X al cuadrado, más la sumatoria de mis vectores en Y al cuadrado. Y todo esto le voy a sacar raíz. Entonces, mi vector resultante va a ser igual, ¿cuánto fue la sumatoria en X? Menos 26.88 newtons está al cuadrado, más la sumatoria del Y, que fue 28.84 newtons al cuadrado. Y todo esto le vamos a sacar a raíz. Entonces, mi vector resultante, por lo tanto, ¿cuánto me va a quedar? Pues vamos a proceder a hacer el cálculo. Entonces, fíjense, me queda que es menos 26.88 al cuadrado más 28.84 al cuadrado. Y esto le saco raíz. Y fíjense, me quedó un valor de 39.42. ¿Sale? Entonces, de que lo pongo, creo que lo puse muy rápido, perdón. Ahí está. 39.42. Entonces me queda aquí un valor de 39.42 newtons. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo que sacar pues mi vector resultante, ¿no? Bueno, el ángulo más bien. ¿Y con cuál lo voy a encontrar? Con la fórmula que les dije, la de teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Ojo, aquí es muy importante que no tomen en cuenta el signo que tenemos aquí. Aquí para esta parte, tómenlo sin signo, ¿sale? Siempre, siempre, siempre tomen esta parte sin signo. Entonces, teta va a ser igual a tangente a la menos 1. ¿Cuánto fue mi sumatoria en Y? Fueron 28.84 entre lo de X, que fue 26.88. Perdón, yo me fui un poquito para abajo, me fui un poquito choquito. Entonces, voy a sacarlo, lo mismo con la operación. Entonces pongo que va a ser igual a tangente a la menos 1 de 28.84 entre 26.88. Y fíjense, me dio un valor de 47.01. ¿Sale? Entonces, aquí el ángulo de teta va a ser igual a ¿qué? A 47.01. Pero, ojo, ese no es el ángulo resultante, porque ya quedamos que en qué cuadrante está. En el segundo. Entonces, como está en el segundo cuadrante, para sacar mi ángulo o mi teta resultante, voy a decir que va a ser a 180 menos teta. Y por lo tanto, esto va a ser igual a 180 menos el 47.01. Y ahora sí ya voy a poder encontrar mi ángulo. Entonces sería aquí 180 menos 47.01. Y me da un valor de 132.99. ¿Sale? Y me da un valor de 132.99. Entonces, pues por lo tanto, mi vector resultante quedó de la siguiente manera para este sistema de fuerzas: 39.42 newtons a 132.99. Aquí pues pueden redondear a 133, aquí si quieren a 40, ya aquí lo dejo a selección, pero pues yo les recomiendo que pues traten de, bueno, ahí ya van a ustedes cuando sea el examen o los ejercicios, pues van a buscar la opción que más se acerque a sus resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues si lo redondeamos podría ser 40 y aquí podría ser 133. ¿Sale? Entonces, este es el ejercicio, ¿no? Estuvo un poco, pues sí, largo,
tedioso, pero pues al final y al cabo pues es importante obtener los vectores. Entonces, aquí, bueno, aquí como decía, me dio 133 y mi vector resultante pues lo redondeé a 40, ¿no? Aquí. Y obviamente pues aquí yo lo que hice fue la suma, en lugar de, pues como era 26.88, pues lo redondeé, y el otro como era 28.84, pues lo redondeé a 29. Entonces, por eso es que me he quedado así, pero ustedes pueden tomar los valores totales y al final pues buscan la respuesta, no hay ningún problema. Entonces, pues bueno, esto es el resultado. Y pues bueno, aquí obviamente pues en actividades de aprendizaje pues solamente les voy a dejar un ejercicio, ¿verdad? Porque pues imagínense, con ese van a tener, ¿no? Es bastante, bastante trabajo. Entonces, aquí pues no, la gran ventaja que tienen es que yo aquí ya les puse los ángulos. Ya no tendrían que calcular los ángulos de teta, como en este sentido de acá del ejercicio que les puse aquí arribita. Pues bueno, en este sí tuvieron que calcular los ángulos. ¿Ya vieron? Primero tuvieron que hacer estos cálculos, que fue lo que hicimos, para después complementarlos aquí. Entonces, esta parte, pues bueno, ya se la están ahorrando en el ejercicio de acá. Simplemente, pues lo quise ver para por si alguna vez viene una bibliografía y pues tengan que hacerlo de esta forma. Pero, pues bueno, aquí, pues bueno, se están ahorrando ese paso para que lo resuelvan. De todos modos, cualquier duda que tengan, pues me dicen, nos vemos en la sesión de retroalimentación. ¿Sale? Y bueno, aquí les pongo las posibles respuestas, ¿sale? Y aquí ustedes determinarán cuál es la respuesta posible y no olviden adjuntar su imagen. Aquí, pues bueno, como es bastante trabajo, pues les voy a poner dos espacios abajo para que, en plataforma, para que pongan sus hojas de sus resultados. En dado caso de que nada más hayan ocupado una, pues aplíquenla, no hay ningún problema, para que la plataforma pues no les baje la calificación, porque viene así como, pues ya viene predeterminado. Entonces, esto por mi parte sería todo, pues cuídense mucho, nos vemos pronto.